Hola hermanos, muy buenas tardes. Que la gracia de nuestro Dios sea con todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien y les mando un saludo especial a cada uno de ustedes. Bien hermanos, continuamos estudiando la palabra de nuestro Dios. Vamos a estudiar los siguientes pasajes. Filipenses capítulo 2 del versículo 25 al 30. 25 al 30. Esta es la segunda parte de nuestro tema, dos siervos incomparables. Hace 8 días estábamos estudiando el ejemplo de Timoteo y ahora, hermanos, vamos a estar hablando o tenemos como subtema de nuestro estudio el ejemplo y testimonio de Epafrodito, versículo 25 al 30 de Filipenses capítulo 2. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la dirección del Señor. Padre, te damos gracias, nuestro buen Dios, por permitirnos, Señor, usar estos medios para compartir tu palabra. Te ruego que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Prepara nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y estemos atentos y escuchemos, Señor, tu palabra. Te pido también que uses mis labios, Señor, sé tú conmigo. Usa mi vida, Señor, para compartir, Padre, y llegue, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, este consejo, esta palabra tuya, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Filipenses 2 del verso 25 al 30. Dice así la palabra de Dios, voy a leer. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Toda esta información, hermanos, explica las circunstancias detrás del prematuro regreso de Epafrodito a su hogar. Lo que es más importante, hermanos, estas afirmaciones de apoyo dirigen a los filipenses en la forma que deben procesar la situación y cómo deben recibirlo. Y en recibirlo de regreso. Hermanos, podemos hacer muchas preguntas, podemos cuestionar de estas circunstancias, de estos asuntos. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿Epafrodito habrá fracasado? En segundo lugar, ¿se podría haber hecho algo más? ¿Habrá valido la pena enviarlo? Bueno, hermanos, son preguntas que se puede contestar, hermanos, de una manera bíblica.
pues no sabemos, ¿verdad?, qué clase de pensamientos circulaban en la iglesia local. O sea, me refiero en la iglesia de Filipos en aquel entonces, porque realmente cuando leemos esta palabra, Epafrodito fue enviado para servir, para apoyar al apóstol Pablo, pero ellos, el apóstol Pablo y sus compañeros terminan atendiendo a este hermano Epafrodito. Hermanos, vemos aquí la estrategia de Pablo es demostrar cómo una cosa ha llevado a la otra, afirmando que el hermano Epafrodito de ninguna manera ha fracasado. Epafrodito no fracasó en su misión, ni está siendo repudiado por Pablo. Su regreso, hermanos, es tanto por el bien de Pablo como por el bien de los hermanos de Filipos, y deberían tenerlo y a otros como él en gran estima. Ahora, entremos en materia. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Miremos lo que dice el versículo 25. Dice la palabra: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Hermanos, la primera frase nos dice: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito. Aquí, hermanos, vemos que hay una expresión de decisión o determinación mientras Pablo escribía su carta. Y es lo que encontramos aquí, hermanos, en el verso 25, mas tuvo por necesario enviarlos a Epafrodito. Ahorita vamos a ver el por qué, cuáles eran las circunstancias, por qué Pablo finalmente toma la decisión de enviar a Epafrodito. Hermanos, el nombre Epafrodito significa amable o digno de ser amado. El abreviado sería EPA, probablemente no sea el que tiene el mismo nombre y que vivía en Colosas. Vemos en la carta a los Colosenses, capítulo 1 del verso 7 y capítulo 4 del versículo 12. Algunos comentaristas, algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras mencionan que el nombre Epafrodito viene de una diosa falsa en aquel entonces, de una mitología griega, y ellos dicen que el nombre Epafrodito era un nombre común, para los griegos en aquel entonces, pero no voy a entrar en detalle, pero sí, como algunos otros comentaristas lo mencionan, que Epafrodito también significa amable o digno de ser amado. El nombre, hermanos, como podemos ver, aquel hombre Epafrodito, no sabemos mucho de su vida, no sabemos el año en el cual se convirtió al Señor, no sabemos el lugar, hermanos. La palabra de Dios no nos da muchos detalles, pero sí podemos, hermanos, ver la vida de este hermano, la vida de Epafrodito. A él, hermanos, se le dan 4
características o 5 características. ¿Y dónde vemos eso? El verso 25, hermanos, nos dice: mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito. Primero dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. 5 características lo que vemos, hermanos, en la vida de Epafrodito. Y siendo el primero, es la palabra hermano. Él dice la palabra, Epafrodito, mi hermano, dice el apóstol Pablo. Este es el calificativo natural, hermanos, para quienes son nacidos, en la familia cristiana. Es decir, el creyente cree, sigue a Jesucristo, es cristiano y está rodeado de otras personas que también han profesado su fe en Jesucristo. Se le llaman hermanos porque somos el pueblo de Dios, somos una familia. Así que Pablo habla, ¿verdad?, está hablando de su hermano Epafrodito. Son hermanos en la fe. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que realmente reciben el derecho de ser llamados hijos de Dios. Leemos en San Juan capítulo 1 del versículo 12, nos dice la palabra que aquellos que creen en su nombre, entonces el Señor en su gracia les da el derecho, el privilegio de ser hijos de Él, de ser hijos de Dios. Y de esa manera, hermanos, por eso es que decimos que somos cristianos, somos hermanos en la fe. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Así que la primera característica, lo que vemos aquí, hermanos, o el primer calificativo, es que Epafrodito había puesto su vida, había confiado en Cristo Jesús. Y llevando ese nombre, hermanos, era conocido tanto por Pablo como por los filipenses, siendo hermano tanto del apóstol como de los destinatarios de la epístola. O sea que la iglesia somos llamados hermanos, o sea, debemos hablarnos de esa manera porque somos hermanos en Cristo. Además de esto, hermanos, además de hermano, Pablo le llama colaborador. Colaborador. Mire lo que dice la palabra. Mi hermano dice y colaborador. Hermanos, esta palabra significa que está unido en la fe como en el trabajo. Colaborar es trabajar juntos en la misma tarea. Y posiblemente se refiere el apóstol a la tarea de la fundación de la iglesia en Filipos. Lo que sí está claro, hermanos, es que Epafrodito colaboraba, ayudaba al apóstol Pablo. Por eso Pablo llama, ¿verdad?, a este gran siervo del Señor, que por cierto estamos hablando del ejemplo y el testimonio de Epafrodito. Él tenía, hermanos, Epafrodito tenía en mente los nombres de aquellos que trabajaban. Epafrodito, hermanos, también conocía
a sus hermanos de la fe que se unían, que servían al Señor, porque se habían entregado completamente a Cristo. Y Pablo, hermanos, escribe esta parte. Es decir, está hablando de sus siervos, está dando el ejemplo y el testimonio o la obra que ellos habían hecho, ellos habían colaborado. Digo ellos porque hace 8 días estudiábamos sobre el ejemplo y el testimonio de Timoteo. Pero hoy estamos hablando de Epafrodito. Así que Pablo también tiene en mente los nombres de aquellos que habían trabajado arduamente con él. Es muy probable, hermanos, que fuese uno de los pastores o líderes en aquella congregación. Estoy hablando de Epafrodito. Hablaba de que Pablo tenía en mente la obra o el trabajo de sus colaboradores. Pero Epafrodito, hermanos, es muy probable que fuese uno de los pastores, líderes en aquella congregación, porque la palabra colaborar expresa la idea de equipo, de trabajar juntos y no de individualidad. Hermanos, la obra de Dios no está planificada en solitarios. La obra de Dios no está planificada o no fue planificada en individualismo, sino para quienes se integran en un mismo equipo de trabajo. Es decir, debemos integrarnos, debemos trabajar, debemos colaborar en equipo. Claro, hay días donde nos toca servir solos, nos toca colaborar solos, pero cuando uno trabaja, uno hace equipo, lo tenemos que hacer para la gloria de nuestro Dios. Y es lo que Epafrodito hacía, ¿verdad? Hermanos, ¿usted es colaborador? ¿Usted ha dado una parte de su servicio en su congregación o en nuestra congregación, en su iglesia, en su misión? ¿Usted es hermano verdaderamente? Decía un pastor, ¿aún sigues siendo hermano en Cristo? ¿Aún eres hermano o se ha desviado? Epafrodito era hermano en Cristo y así es, porque seguimos, creemos, ¿verdad? Hemos creído, confiamos en Él, somos hermanos y trabajamos en equipo, nos colaboramos, nos ponemos de acuerdo para seguir avanzando, para seguir creciendo el reino o la obra del Señor. Yo les preguntaba entonces, o más bien les estoy preguntando, ¿usted es un colaborador en su iglesia? Hermanos, el Señor encomendó misiones para ejecutarlas de 2 en 2. Pablo, seguidor de Cristo, tenía siempre a su lado un equipo de colaboradores que le ayudaban en el ministerio. Pablo formaba su equipo, tenía su equipo. Hermanos, una de las necesidades urgentes de los líderes en la iglesia local es trabajar con un equipo a su lado. Porque trabajar solo es pesado, trabajar solo es difícil. Pero si nosotros hacemos una parte de lo que nos toca hacer, si nosotros colaboramos, entonces el trabajo
sería diferente. El pastor Valencia, si no me equivoco, un pastor muy reconocido en el ámbito de la iglesia presbiteriana, en su libro que se llama creo Doctrinas Básicas, si no me equivoco, el pastor decía, él hace un ejemplo. Él decía que hay dos tipos de iglesia. Una iglesia que regata, es decir, donde trabajan juntos, no una sola persona, sino van, ahora sí, van, ¿cómo se dice esta palabra? Van remando juntos para que el trabajo sea más suave, sea más fácil. Por otro lado está la iglesia, lo llama la iglesia turista, que solamente andan allí turisteando, que solamente andan allí paseando a ver qué pasa, está viendo qué hace, qué no hace el hermano, que solamente está viendo quién predica bien, quién no predica bien, quién canta mejor, quién no lo hace mejor. Es una iglesia donde prácticamente no hace nada. Hermanos, ¿qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Qué tipo de congregación somos nosotros? ¿Somos un pueblo unido? ¿Somos un pueblo que trabaja, que sirve? ¿O simplemente estamos allí con las manos o con los brazos cruzados sin hacer nada? Pero esto tiene que ver, ¿verdad? Principalmente con los líderes de la iglesia. Así que los líderes en la obra ejercen autoridad, pero no son autoridades. Y eso es cierto, ¿verdad? Estábamos diciendo que una de las necesidades urgentes de los líderes en la iglesia local es trabajar con un equipo a su lado, que no solo aligera el trabajo, sino que prepara hermanos para el futuro. Y eso es bueno, para que otros hermanos aprendan y sirvan al Señor. Así que hemos llevado dos características o dos calificativos de Epafrodito. Primero es hermano, segundo es colaborador y en tercer lugar, hermanos, Epafrodito es compañero de milicia. Compañero de milicia. Un tercer calificativo para Epafrodito es el de compañero de milicia. Mire el verso 25, hermano, colaborador y compañero de milicia. O también compañero de armas o compañero de combate. Era uno que había combate con él en el evangelio. O sea, Pablo no estaba solo. Cuando Pablo se sentía débil, muy posiblemente Epafrodito animaba a Pablo. Juntos luchaban, juntos caminaban, porque eran hermanos en Cristo. Eran compañeros de milicia. Hermanos, los líderes, como hace rato mencioné, los líderes en la obra ejercen autoridad, pero no son autoridades. Pablo, hermanos, él no dice, bueno, Epafrodito, haz esto porque yo soy mayor que usted, aquí yo mando, aquí yo sé lo que hago, tú no eres mi compañero,
tú puedes trabajar allá y yo acá. No, no, hermanos, Pablo no tiene ese tipo de pensamiento. Más bien, la palabra nos dice que eran compañeros de milicia. Hermanos, Pablo se coloca en esto de la lucha al mismo nivel que Epafrodito. Es de notar también, hermanos, que ser compañero de milicia es luchar codo a codo en el combate, cuerpo a cuerpo en el combate. ¿Hacemos esto, hermanos? Nosotros estamos luchando de cuerpo a cuerpo, de hombro a hombro, es decir, nosotros nos ayudamos los unos a los otros. ¿Somos compañeros en la fe? ¿Somos hermanos en Cristo verdaderamente? ¿Juntos estamos luchando o cada quien por su lado? Hermanos, esta guerra contra huestes de maldad en las regiones aéreas no es de ataque, sino de resistencia. El creyente ha sido colocado en un terreno de victoria. Satanás mueve con su autoridad sobre el mundo a los hombres, los gobiernos, las leyes, etc. Hermanos, tenemos una gran batalla y es por eso que tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborar, porque somos compañeros de la milicia espiritual. Hermanos, para combatir el Evangelio, es necesario, ¿verdad?, que es necesario entender lo que la palabra dice, porque el Señor dice que Él peleará por su pueblo. Dios está con nosotros. Así Pablo y Epafrodito se sentían, ¿verdad?, que el Espíritu Santo estaba con ellos, porque Dios nunca deja solo a sus siervos. Hermanos, Pablo nos dice aquí entonces Pablo considera a Epafrodito como su hermano. En segundo lugar, lo considera también como su colaborador y su compañero de milicia. Vamos a continuar. En cuarto lugar, Pablo dice que Epafrodito, hermanos, era el mensajero. Literalmente apóstol, como enviado por los filipenses. Epafrodito era mensajero. En la actualidad, hermanos, se usa por algunos para calificar a personas que dicen ser apóstoles en el sentido de los 12 y Pablo, pero esto es contrario a la Escritura. Pues sabemos, ¿verdad?, que muchas denominaciones tienen apóstoles. Bueno, no sabemos, ¿verdad?, realmente si están haciendo el trabajo de apostolado, porque el apostolado o la palabra apóstol significa enviado, el mensajero, ¿sí?, el que entrega el mensaje. Y por tanto, hermanos, como ya hemos mencionado, no puede haber apóstoles en el sentido en que algunos lo quieren considerar. Epafrodito, hermanos, era apóstol en la iglesia en Filipos, en el sentido de que él era el mensajero y era servidor, era colaborador del apóstol Pablo, y como poseer de ese don,
sino que la persona que había sido comisionada por ellos para visitar a Pablo y llevar la ofrenda de comunión que le enviaban. Eso era la función o el trabajo del hermano Epafrodito. Era apóstol en el sentido de haber sido delegado para una misión. Tenía un trabajo que cumplir, un representante por medio del cual la iglesia se manifiesta y actúa. Así que somos también apóstoles en el sentido de que nosotros, hermanos, tenemos y debemos de llevar mensaje del evangelio. Porque Dios nos envía, Dios nos comisiona. Sí, y por eso, ¿verdad? Que la palabra apóstol lo interpretamos de una manera diferente. La misión encomendada entonces era ministrar para la necesidad del apóstol Pablo, servir para resolver las carencias económicas que podía tener. Era el portador de una de las ofrendas que desde Filipos enviaban a Pablo. Epafrodito, hermanos, era mensajero. Pero por otro lado, Epafrodito, como vemos aquí, hermanos, era también ministrador de mis necesidades. Era el que llevaba, el que entregaba la ofrenda. En este caso, administraba también, por otro lado, claro que sí, porque un tesorero, o más bien la tesorería, se encarga de administrar las ofrendas y los diezmos. Pero, hermanos, lo que vemos aquí es que Epafrodito también era, dice la palabra del Señor, ministrador de mis necesidades, dice el apóstol Pablo. La misión encomendada era ministrar para mi necesidad, es lo que dice el apóstol Pablo, y servir para resolver las carencias económicas en la vida, en el ministerio del apóstol Pablo. O sea que Epafrodito era el portador de las ofrendas que desde Filipos enviaban a Pablo. Así que, hermanos, realmente Epafrodito es un hermano que había servido al Señor completamente. Epafrodito, hermanos, es hermano en Cristo, es colaborador, es compañero de milicia, es mensajero y ministrador. Un hombre que realmente me imagino que lo apreciaban bastante. Era un hombre servidor, un hombre que servía. Hermanos, por eso es que el apóstol Pablo habla sobre el ejemplo y el testimonio de Epafrodito. Es interesante, hermanos, cómo Pablo no habla mal de su hermano. Bueno, de hecho, no tenemos que hacerlo. Como les decía, hermanos, creo que no nos va a dar tiempo porque se me terminó el tiempo. Lo que quiero recordarles, hermanos, es que Pablo recibe muy bien a su hermano Epafrodito cuando la iglesia envió, donde el apóstol Pablo se encontraba. Pablo compartía la palabra por causa del evangelio, lo encarcelaron y estaba pasando una situación muy difícil. Entonces llega el hermano Epafrodito y la palabra nos dice, creo que
dentro de 8 días vamos a estudiar esto, vamos a seguir con este tema, si Dios lo permite, pero quiero adelantarme un poco. La palabra nos dice que Epafrodito cayó gravemente enfermo. Así que Pablo y sus colaboradores también, hermanos, realmente había un apoyo incondicional, porque cuando el hermano Epafrodito se enferma, pues ahora sí que ya no pudo hacer nada para atender al hermano Pablo. Más bien, los que eran servidos, es decir, los que necesitaban ayuda, ellos se levantaron para ayudar al hermano que estaba enfermo. Es interesante esto, hermanos, porque de ninguna manera Pablo rechazó la vida o la situación, la condición en la que se encontraba Epafrodito. Y es por esa razón, hermanos, el apóstol Pablo confía en la voluntad y en la soberanía del Señor, en la sabiduría del Señor, toma la decisión de enviar, es decir, de regresar nuevamente de donde estaba Epafrodito. Y lo tenía que hacerlo. Y es por ciertas razones. Y la razón lo veremos dentro de 8 días. Pero hermanos, este tema es algo muy maravilloso, muy importante para nosotros, porque Epafrodito es digno de imitar su ejemplo, su testimonio. Hermanos, vamos a terminar realmente que verdaderamente el Señor nos hable por medio de su palabra. En este año que estamos empezando, ya llevamos ya estamos en el mes de febrero, un mes, ya vamos para 2 meses de este año nuevo, 2022. Pidámosle al Señor, hermanos, para que nos haga meditar de que es necesario colaborar, servir, ser compañero de milicia, es seguir siendo hermanos en Cristo, no apartarnos, sino más bien tenemos que servir y confiar en nuestro Señor Todopoderoso. Hermanos, esta es la meditación, el breve estudio. Hasta aquí lo vamos a dejar porque tengo limitado el tiempo en cuestiones de la grabación. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, cuídense mucho y saludos a todos.